Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, en las frecuencias de la pluralidad, en donde precisamente la libertad de expresión es verbo. Aquí estamos en Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos. Muchísimas gracias en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Talum, por su confianza y por su participación, por su compañía, por el compartir la vida con nosotros, queridos amigos, y precisamente en una mesa muy importante. Quiero decirles que a partir de hace unas semanas hemos tenido problemas para hacer mi enlace. Si usted escucha por ahí un ruidito un tanto molesto, como si estuviera en llamada en espera, es porque de ninguna manera se puede hacer un enlace. De alguna manera pensamos, eso es ajeno totalmente a la estación, ajeno a nosotros. Si hay por ahí algún bichito o alguien que esté escuchando, alguien que le moleste, desconozco, pero nosotros lo seguimos intentando y bueno, pues les pedimos su apoyo para que estén con nosotros y sigan con nosotros. Precisamente, amigos, hay temas fundamentales. En esta mesa, Ceci Tapia, @Solidaridad1000, ustedes la conocen. Ella es defensora de derechos humanos, directora de lo mismo en el Club de Periodistas en ese tema y de redes. Ella aparte es fiscalista, es contadora pública. Estará con nosotros sobre temas de que tienen que ver con derechos humanos, con justicia. Por otra parte, también estamos con el maestro Gerardo Castilleja, quien usted ya lo conoce, su Twitter es G Castilleja, que por cierto corrijo, voy ahorita mismo a subir, a hacer una corrección en Twitter sobre el Twitter del maestro Gerardo Castilleja. Entonces, vamos a tocar temas muy relevantes. Yo le pediría a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad1000, tocar el tema precisamente que ha estado sobre la mesa, que se sabe desde hace varios años, pero que ahora retoma también actualidad, este tema de Pegasus, Ceci querida, así como el tema de las experiencias que se han tenido en diferentes tópicos, pero que de manera muy directa también tú lo has vivido. Como dice el señor presidente, hay que denunciar con ese elefante reumático del Poder Judicial, que bien sabemos que en este gobierno por primera vez hay una verdadera división de poderes y que es un poder que se ha valido de que antes se daba línea y antes no se distinguía esa división de poderes. Ahora existe y precisamente hay que subrayarlo para que no se preste a que es el poder ejecutivo que tenga que ver con esto, pero sí a denunciarlo y a ver que lo que tenga que hacerse se haga y que públicamente también se exhiba este tema. Adelante, Ceci, querida, te escuchamos con mucha atención y posteriormente lo haremos con el maestro Castilleja, también sobre un tema muy relevante que tiene que ver con lo que sucede en el ámbito internacional, con actualidad y análisis precisos que se necesitan en esta mesa. Adelante, Ceci, te escuchamos. Claro que sí, muchísimas gracias, Celeste, querida, a los maestros ahorita están el maestro Gerardo Castillejo, y a todos los radioescuchas y tuiteros y facebookeros y toda la gente que está pendiente del programa y que además participan, que se les invita mucho esta participación ciudadana, porque estamos en tiempos importantísimos para ir liderando lo que ha sucedido. El viernes pasado, y muy atinadamente, el maestro Gerardo Castillejo... Está grabando la llamada. La grabación de la llamada ha finalizado. Yo les comentaba que el maestro Gerardo Castillejo decía, y en una manera muy interesante, que no nada más el gobierno espía, sino también hay otros tipos de inteligencia, algunas empresas, inclusive
se habló mucho de esto, que ya se dice, queridos amigos. Perdón que te haga que subraye. No solamente yo me refiero, el gobierno actual, que yo sepa, no espía. Es los gobiernos anteriores, y básicamente ahorita donde está esta problemática es en los poderes precisamente dominantes con a plataformas importantes y que tienen una manera de así ejercer el poder también. Pero hay un tema que yo creo que estamos perdiendo, y yo no lo digo tampoco de este gobierno, porque las redes sociales lo dicen porque se ha manejado de esa manera, pero te lo comento por esta razón. Resulta que hay una publicidad, porque de eso se trata, acerca en el que hay dos periodistas y un defensor de derechos humanos, que no es un defensor de derechos humanos, que es un trabajador del estado de Tamaulipas, que se llama Raimundo Ramos, que además era el titular de derechos humanos del estado de Tamaulipas. Pero el tema de esto es mucho más importante de taparle el sol con un dedo. Yo sé, porque además sí deben de tener, por supuesto, todos los elementos para el cuidado de los ciudadanos, para saber lo que se hace en el país, pero no el espionaje como se hacía descaradamente a familias o el Pegasus que vivimos con Peña Nieto. No. En el tema de Raimundo Ramos, específicamente, se le ha acusado de haber participado en la delincuencia organizada, secuestros, extorsiones, contrabando, no solamente en Tamaulipas y en toda esta zona que es muy cercana a la frontera de México y Estados Unidos. Tan es así esto que estoy comentando, que yo no sé si ellos hablan que un Pegasus de 2019 tratando de tapar el sol con un dedo, porque ese es el tema. Que a lo mejor sí están vigilando a Raimundo Ramos, yo no voy a meter las manos al fuego de esta situación. El tema es, ¿y qué tal si la investigación es judicial? ¿Y qué tal? Porque esto no es tema del gobierno. Estamos hablando que el mismo Estados Unidos le negó a este personaje. Se está grabando la llamada. Le negó su visa. La grabación de la llamada ha finalizado. Y entonces resulta que se le acusa de participar en un cártel muy importante del norte, de Nuevo Laredo. Entonces sí es muy importante que se platiquen estas cosas, porque de repente volvemos a caer. Nosotros hemos defendido mucho la fabricación de culpa, el espionaje, la falta de libertad de expresión, hemos defendido muchas cosas, pero también tenemos que ser claros que hay personas que están en la delincuencia y que, bueno, finalmente, si ustedes revisan, porque además ese es un tema que a mí me puede mucho, que le apuestan al olvido del ciudadano, ¿no? Yo no voy a decir más allá porque nosotros participamos en un foro que ya Celeste lo has de recordar, en un foro en donde denunciábamos el tema del uso de Pegasus en esta época en la que además fueron muertos muchos compañeros. Exacto. Pero cuando están hablando y hacen un periodicazo en el que hablan específicamente de Raimundo Ramos, este señor de Nuevo Laredo, que además ustedes revisan en todas las redes sociales, hay quienes lo denuncian que dentro de la institución del inmueble en donde se aloja la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tamaulipas, se guardaban camionetas de estos delincuentes organizadas. Y esto es importante que lo digamos. Pueden buscarlo en las redes, aparece el patio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con estas camionetas que sabemos que están rotuladas de la delincuencia organizada dentro de esta institución. Entonces, antes de que nos empiecen a llenar de estos fake news, de estos engaños, de estas mentiras, y sentamos que nos persiguen todos, no. Tenemos que darnos cuenta quién es quién, y lo hemos platicado. Nosotros hemos hecho una sección que ya Celeste, que tenemos que retomar con mucha fuerza, quién es quién en las mentiras. Entonces, como dirían en mi pueblo, no podemos comer tanto y hacer diablo, ¿no? Entonces, es importante que veamos quién es quién. Yo no sé si este señor, vuelvo a repetir, sea una investigación porque está acusado de sendas cosas, y justamente ahorita que el ex gobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada también por Estados Unidos, que llenó de más violencia este estado, no se presentó a entregar el gobierno al nuevo gobernador Américo en Tamaulipas,
y sale a decir que además también hay medios que le dan esta cobertura y dice, pues es que a mí no me invitaron, cuando es un procedimiento constitucional en el que se debe de entregar un gobierno, ¿no? Hacer la acta de recepción, la entrega, te entrego cuentas, te entrego la banda, te entrego el pueblo, y hay que administrar un país, un estado. Entonces, es bastante vergonzoso que olvidemos esas cosas que están pasando en el país por estos golpes tan grandes, justamente cuando van a entregar que ya sabemos que se va a entregar Tamaulipas, aparece la guacamaya, que no se ha oído nada, aparecen estos temas de Pegasus, aparecen como, me recuerda a este caso del lobo, ¿no? El lobo, y ellos son el lobo. Entonces sí, es importante que tengamos los ojos súper abiertos a esto que está sucediendo, y el tema de este señor Raimundo Ramos, ya lo habíamos hablado y ya lo habíamos denunciado, ya mucha gente hace como un año y medio, no sé si ustedes lo recuerden, hablamos de esto, y de estos acusamientos que ahorita no lo quieren vender como, es que es un defensor de derechos humanos, y ustedes ven todas las notas y todas las denuncias pseudo defensor de derechos humanos. Pero bueno, hay que dejarlo de tarea, que ya Celeste, para no vamos a justificar nada, pero sí tenemos que ir viendo quién es quién en las mentiras. Y realmente, aquí Ceci, querida, sobre todo también que tengamos muy consciente que está dividido el gobierno. Todo esto que me estás diciendo antes, podía descolgarse el teléfono rojo e inmediatamente se intervenía, se participaba, y los tres poderes se dirigían directamente desde el Poder Ejecutivo. Ahora ya no sucede esto, y también se respeta la parte, obviamente, de las autoridades locales. Aquí estamos en medio de una guerra híbrida, de golpes tremendos y de una resistencia muy grande hacia un cambio verdadero, y yo creo que el actual gobierno ejecutivo, yo creo que ninguno anterior había recibido esta resistencia tan tremenda, que más que oposición son acciones golpistas, porque en otros países realmente así se les considera, y si los vemos realmente en cuanto a que son mentiras sistematizadas, que son mentiras, y la mentira se debería de ver también como parte de un delito, porque tiene premeditación, alevosía y ventaja, eso ya lo hemos platicado también aquí. Es importante poner los puntos sobre las IES, tal como lo dice Ceci. Efectivamente, no negamos, no exculpamos a nadie, pero sí decir qué gobiernos, en qué y de qué manera, y eso pues yo creo que ya lo tenemos alerta, y reiteramos, hay que estar atentos a esto. Nosotros vamos a ir a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en la frecuencia de Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos. Bueno, pues tratando de hacer la viabilidad del enlace mejor, vamos cambiando de mecanismo para que no tengan ustedes este problema de los interrupción de los audios. Disculpen ustedes. Bueno, pues estamos escuchando a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, con un tema también que tiene que concluir sobre lo mismo, sobre la alerta precisamente a estar atentos, y reiteramos de manera consistente en Voces del Periodista, no ahorita, desde hace muchos años, que hay que ver no solamente lo que se dice, cómo se dice, desde qué portales o desde qué centros de información se dice. Tiene mucho que ver el modo, la forma, y eso es fondo también en los medios de comunicación. Ceci, te seguimos escuchando, adelante.
Claro que sí, querida Celeste, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a platicar un poquito de lo que está sucediendo en el Poder Judicial de la Federación. Resulta que hay mucho, y no vamos a decir que nada más en este gobierno, porque uno de los principales problemas que hemos atravesado en este cambio es el Poder Judicial. Y quiero recordar, porque nosotros siempre dicen, no, es que todo el mundo ataca al presidente, no, pero es que no estamos tocando las puertas adecuadas. Y hoy es una denuncia, no solamente, por ejemplo, en los tribunales laborales, porque es un problema de corrupción, que es un fenómeno mundial, no vamos a decir, mundial, que obstaculiza el desarrollo y la justicia en el país y en muchos países, pero ahorita vamos a hablar de México, estamos hablando de los juzgados administrativos, de los juzgados familiares, los juzgados laborales. Ya no solamente estamos hablando que hay jueces que son corruptos y que dan o no libertades y que de lo que nos hemos estado quejando, sino que además dentro del sistema los trabajadores, abogados, licenciados, secretarias, las personas que hacen los acuerdos, no están trabajando. Y trabajar, no más bien, y cobrar sin trabajar también es corrupción. Desde la más pequeña situación y síntoma es corrupción. Y esto lo voy a platicar muy rápidamente, querida Celeste, porque, por ejemplo, el día de hoy voy a un tribunal laboral en el estado de Morelos y preguntan, en Cuernavaca, pues justamente, y dicen, oiga, pues ¿desde cuándo lo metió su documento? No, pues en junio, ¿no? Por ejemplo. Y ellos dicen, no, mire, vengan 2 o 3 semanas más para ver si está. O sea, no pueden decir si aceptamos, si encontré el documento, si lo aceptamos. No pueden dar una respuesta en 4 meses. Y te dicen, vengan 2 o 3 semanas más, pero así como está esto que estoy hablando laboral, así está en todos los ámbitos, es como si estuviéramos sin justicia. Y más pareciera que ellos son los principales contrincantes de este nuevo gobierno, hablando de cómo se va a erradicar la impunidad si el aparato judicial no está trabajando, cómo se va a terminar con la corrupción si el aparato judicial no está trabajando. Y la invitación es muy clara. Obviamente, no solamente a la gente que está trabajando y que no, o que está cobrando y que no está trabajando, que están dejando al pueblo mexicano sin la justicia debida, sino también a quienes han cerrado los ojos ante esto y se fijan única y exclusivamente si el presidente dice A o B en cualquier cosa, o que no les gusta si tiene los zapatos limpios o sucios, o si su esposa, la moda. No, el aparato judicial del país nos está quedando a deber a todos los mexicanos la justicia, nos ha erradicado la impunidad, y esto sí es responsabilidad del Poder Judicial de la Federación. Y esperamos que empecemos a tocar la puerta adecuada, no solamente al Ejecutivo Federal, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que también son parte primordial de este gobierno. Y ese es todo mi comentario. Muchas gracias. Ceci, querida, pues yo te pediría, y hay que checar específicamente en este caso, más allá de que esto sirva, obviamente, que ese es el objetivo de Voces del Periodista, para otros casos. En este caso de dilación tremenda y que no hay una respuesta, cuando todo esto también se hace cibernéticamente presencial y de todas maneras, ¿a quién compete o a quién harías un llamado de las autoridades correspondientes? Mira, desgraciadamente, hablando de laboral, el día de hoy entra en vigor los juzgados laborales. Es un cambio de ley ya. Entonces, tocar a todas estas personas que trabajan de burócratas en los juzgados y hacerles una revisión. Que estas autoridades que revisan, que hacen auditorías, puedan estar atentos a los procedimientos que no están haciendo. O sea, alguien tiene que vigilar, detener, despedir quienes no están funcionando y que están dejando, de verdad, pues es increíble. El viernes también nos compartía el doctor Rodolfo Ndauza, que después de 10 años le habían aceptado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso que debió haberse resuelto en la justicia mexicana. Pero al día de hoy eso no ha pasado. Y si alguien como él, no denuncia, jamás llegaría a la justicia. Y tiene que ir a lo internacional porque el Poder Judicial nos está quedando a ver qué hacer. Entonces, pues hay que ver quiénes, si hay un órgano interno de control,
o quiénes podrían resolvernos este problema de falta de justicia de nuestra nación. Gracias, Ceci, querida. Y hay que ver precisamente desde adentro quienes obstaculizan a un cambio que se pretende en un gobierno, pero que obviamente se pretende que sea desde los tres poderes, y el que más está quedando a deber, como bien dice Ceci Tapia, es el Poder Judicial. Estemos atentos, queridos amigos. Y bueno, vamos a continuar para escuchar al maestro Gerardo Castilleja de la Fundación Schiller y de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Precisamente, profesor querido, muy buenas tardes. Y fíjate que para preguntarte sobre el discurso probablemente más importante de un mandatario ruso desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, ese discurso que dio el viernes pasado el presidente Vladimir Putin, el presidente ruso, en donde hay una reafirmación del poder de la razón, digamos, ¿no? En todo tenor, en una economía para todos, inclusión, en fin, y esto en contra también a la oposición de un Estado de derecho imperial que incide de muy diversas maneras, una de ellas precisamente la desinformación. Es importantísima tu voz, maestro, te escuchamos con mucha atención. Gracias, maestra Celeste. Sí, un saludo a todos. Efectivamente, el viernes pasado, que fue el día de la firma de adhesión, ¿no?, de estas regiones y estas dos repúblicas, Vladimir Putin pronunció un discurso que es una llamada de atención, algunos lo calificaron como una ruptura definitiva con Occidente, y es cierto esto que menciona la maestra Celeste. Esta es una reafirmación de la razón, del poder de la razón, o en oposición a este Estado de derecho imperial que no es democrático, presume, pero no es democrático. Más bien es un retroceso, este derecho imperial es un retroceso a la peor época del Imperio Bizantino. Así que yo creo que esta declaración de Putin ha provocado las más grandes reacciones de todos los sectores. Incluso algunos se sienten aturdidos, consternados por lo que está planteando. Antes de puntualizar algunos de lo que toca el presidente ruso, yo primero me gustaría darles un breve panorama en qué momento se está dando este discurso de Putin. Momentos en que, primero que nada tenemos el sabotaje en los gasoductos Nord Stream, que bien no podemos acusar todavía a nadie, tiene que haber una investigación. Lo que sí se tiene que plantear en todos lugares es que en esa investigación, en ese cuerpo de investigadores, forme parte también Rusia, que no sea solamente una investigación de la OTAN o de un país asociado. Sí, que sea amplia y que además exponer claramente lo que están diciendo expertos alemanes, expertos rusos, diciendo que el gasoducto sí se puede reparar, ¿verdad? Los daños han sido enormes, fueron 3 estallidos, los boquetes son muy grandes, y si no se repara a tiempo, sí se puede dañar definitivamente, porque el agua de mar entra y la salinidad del agua corroe la tubería por dentro, entonces vuelve inservible. Pero expertos alemanes dicen, sí se puede reparar, se puede hacer rápido. El problema de repararlo es que las empresas rusas, esto es un gasoducto ruso-alemán, las empresas rusas que podían participar no pueden, pues porque están sancionadas. Y también las empresas alemanas que pudieran participar también pueden sufrir sanciones porque ese gasoducto desde origen, el Nord Stream 2, que estaba perfectamente terminado en diciembre del año pasado, nunca se echó a andar. Y el Nord Stream 1, que también fue afectado, eso estaba funcionando a un porcentaje extremadamente bajo, pero esto era por razones netamente europeas de la OTAN. Profesor, entonces, ¿te parece si regresamos después del corte? Ya estamos en el minuto 30.
muy importante subrayar esto y recordar de parte de quién son las sanciones y por qué son las sanciones. Vamos a un corte, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en la frecuencia de la pluralidad, que es Radio Cañón, la 760, queridos amigos. Bueno, continuamos en esta mesa con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y con el maestro Gerardo Castilleja. Bueno, ahorita precisamente y retomando ante este tema fundamental de que los alemanes dicen que sí tiene remedio el arreglo del Nord Stream, y que también hay personajes alemanes que ya abiertamente están convocando, incluso en medios de comunicación, que eso antes era impensable que pudiera haber una filtración, están pidiendo abiertamente romper con Estados Unidos tras el ataque del Nord Stream, que como nos decía el maestro Gerardo Castilleja, han sido 3 explosiones. Así es que este sentimiento anti-estadounidense está creciendo. Incluso hay un hashtag que tiene un significado en alemán, pero que tiene hay como una declaración de guerra, digamos, y que muchos ciudadanos y personalidades alemanas entienden que fueron engañadas por Estados Unidos. Pero bueno, vamos a seguir escuchando al maestro Gerardo Castilleja. Esto que les comenté es lo que circula en las redes, lo que se vive en diversos canales, y que vemos este fenómeno de un crecimiento y una repulsa en Alemania, pero también recordemos que varios países europeos están también ya en una circunstancia, al menos los pobladores. Por eso es importante reconocer y reiterar que los líderes o supuestos líderes políticos, pues muchos, por desgracia, no están representando la voluntad popular, y menos, lo más importante, los intereses de su patria. Bueno, seguimos escuchando al maestro Gerardo Castilleja, que nos está poniendo en contexto de en qué marco, en qué contexto estamos ante este discurso del que pronunció el presidente Vladimir Putin el viernes pasado. Te escuchamos, maestro Gerardo Castilleja, adelante. Sí, muchas gracias. Precisamente estábamos hablando de que el 26 de septiembre pasado, cuando fueron las explosiones en estos 2 gasoductos, un acto ya reconocido hasta por la propia comunidad internacional, es un acto de terrorismo internacional, va a pasar a la historia como un punto de inflexión en la situación mundial. Así que lo que tiene que ser esta investigación forense competente, que involucre a todos los que están necesariamente involucrados, tiene que determinar si los Estados Unidos y el Reino Unido destruyeron intencionalmente este gasoducto. Eso implica que destruyeron la vida de la economía física de Europa y que van a hundir a cientos de millones de sus aliados en la desindustrialización y la penuria, porque la situación europea no es producto, como se ha repetido en la propaganda occidental muchas veces, que todo esto que sufre Europa es producto de Rusia. Sostenible, es incluso absurdo hablarlo así. Esto es producto de décadas de un sistema financiero decadente que apostó a la especulación financiera, que solamente buscó proveerle a los grandes grupos financieros todos los recursos, el saqueo, las privatizaciones,
todo lo que el tercer mundo ha experimentado y hemos sufrido, también lo aplicaron para los países europeos. Entonces, aquí las preguntas serían de esta forma, más o menos. Si Estados Unidos, en la investigación forense se establece eso, y el Reino Unido volaron ese gasoducto, entonces una pregunta es obvia. ¿Qué les impide? ¿Qué les impide lanzar una bomba nuclear y luego decir que fue Rusia? Pues miren, vean lo que pasó. Se bombardeó la central nuclear de Zaporizhzhia y le echaron la culpa a Rusia, que ellos bombardeaban la propia central nuclear que estaban controlando. Luego se cometieron las atrocidades en Bucha y en Izium, y también se echó la culpa a Rusia, no hubo pruebas y se queda claro de que eso fue solamente propaganda. También así las mentiras que se han dicho, por ejemplo, cuando estaba la guerra de Irak, una guerra que se justificó o se intentó justificar con las famosas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Pero toda la propaganda y por años se hizo creer de que esas armas en algún lugar estaban escondidas, nunca se encontraron. Igual fue, acuérdense nuestros radioescuchas más de mayor edad, cómo fue el infame incidente del Golfo de Tonkin para iniciar toda la serie de guerras en el sureste asiático. Son mentiras, todas han sido mentiras, así como los abuelos de los que hoy gobiernan en los centros financieros mintieron cuando incendiaron, los nazis incendiaron el Reichstag, el Parlamento alemán, para darle poderes plenos a Adolfo Hitler y a todo el partido nazi. Ahí estaba el jurista estrella del partido nazi, Carl Schmitt, con toda la elaboración sofisticada de darle poderes excepcionales de guerra a Hitler por la justificación de que lo habían incendiado el Reichstag los opositores, los comunistas, cuando habían sido los propios nazis que lo hicieron. Así que no estamos viviendo algo diferente. En términos de las mentiras que se dicen, lo que estamos viviendo diferente es que ahora el mundo tiene capacidades nucleares y esto cambia por completo la situación estratégica. Por eso es tan importante lo que mencionaba hace unos momentos la maestra Celeste, estos métodos modernos de propaganda, esta psicología de masas que busca hacer ese control. Y yo tengo preparada una cita del filósofo imperial británico Bertrand Russell. Bertrand Russell fue en realidad, si uno lee su obra, uno de los hombres mejor preparados, pero señalado por Lyndon LaRouche como el hombre más perverso que existió en el siglo XX. Y tuvo competidores, pero Bertrand Russell concentra, y les voy a leer una pequeña cita para que vean la dimensión de lo que está ocurriendo ahora. Ya se venía preparando desde la década de los 50, cuando Bertrand Russell dijo lo siguiente, en su libro El impacto de la ciencia en la sociedad, de 1951, Bertrand Russell dice, creo que el tema que tendrá más importancia política es la psicología de masas. Su importancia ha aumentado enormemente por el crecimiento de los métodos modernos de propaganda. Los psicólogos sociales del futuro tendrán una serie de clases de niños en edad escolar con los que probarán diferentes métodos para producir una convicción inamovible diciéndoles que la nieve es de color negro. No se puede hacer mucho a menos que el adoctrinamiento comience antes de los 10 años. Incluso los versos musicalizados y entonados repetidamente son muy eficaces. Eso quiere decir que esta manipulación de masas no empezó ahora. Esto empezó desde hace años, incluso el uso de la música. Eso nos lo puede también decir el doctor Ondarza, cómo es que la música también crea estados, ¿no? de percepción, ¿verdad? De estimulación también, y que cuando se repite un verso pegajoso en la música, no lleva nada de ingenuidad, lleva un proceso de psicología de masas, y es por esa razón que la población es tan vulnerable a veces a no saber cómo está siendo manipulada, porque hay una operación científica estudiada
llevada con precisión, con cuidado, y nuestra población empieza a creer cosas que en otro momento, gente más sensata en el pasado, nuestros padres, nuestros abuelos, jamás hubieran creído cosas que ahorita se les está dando crédito. Por eso creo que es importante, regresando rápidamente a lo que el presidente Putin señala, es la degradación de Occidente. Es un estado en el cual, como dijo Putin en su discurso, bueno, ¿qué les están enseñando a los hijos en las escuelas de Occidente? Perdón, Todo tipo de géneros. exacto, y perdón que te interrumpa, profesor, es importantísimo lo que acabas de decir, además, porque nosotros mismos deberíamos de tener un impacto mucho mayor al saber de las mentiras, el nivel de las mentiras, nuestro nivel de indignación debería de ser inmediato, deberíamos de ni siquiera estar teniendo problemas al informar esto o al tratar de convocar a la gente a que investigue sobre el tema, porque simplemente sería y es evidente el que se debería de cerrar nuestros oídos para quienes están cometiendo este delito tremendo utilizando precisamente esta fórmula, maestro. Perdón por la interrupción. Sí, no, muy obstinadamente. De hecho, Putin le llama degeneración despierta de Occidente. Incluso dice, hay una parte de su discurso que dice algo así como: queremos que nuestras escuelas impongan a nuestros hijos las ideas de que existen otros géneros junto a las mujeres y los hombres, y les ofrezcan a los niños y adolescentes cirugía de reasignación de género. ¿Eso es lo que queremos para nuestro país? Y entonces Putin dice: no, nosotros tenemos un futuro diferente, nuestro propio futuro lo queremos hacer. Ahora, quiero que muchos de nuestros radioescuchas vean, confronten lo que es la cultura occidental, lo que nos han querido imponer durante décadas. No tiene que ver con la naturaleza humana, tiene que ver con una agenda política, tiene que ver incluso con un concepto diferente del hombre. Exacto, y perdón que interrumpa, esto nada tiene que ver con la homosexualidad, la cuestión natural, el verdadero, no sé, inclinación que tenga cada persona por la preferencia que tenga. No, aquí se habla de lo que es la promoción desde la juventud temprana, desde la niñez incluso, para tener otras opciones. Entonces se distorsiona esto. No se trata de no aceptar las preferencias sexuales de las personas. Eso es incuestionable, se debe de respetar, pero no se debe de promover de otra manera. No es la promoción, como lo dice el maestro. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Radio Cañón, donde la pluralidad es verbo, aquí en las 7:60. En la mesa, la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad1000, el maestro Gerardo Castilleja, @GE Castilleja, con el tema precisamente que alude a esas situaciones y circunstancias que se crean de manera deliberada para dividir a la población. Te seguimos escuchando, profesor. Adelante. Sí, gracias, maestra. Bien, estábamos diciendo que en este discurso tremendo que dio Putin el viernes 26, el viernes pasado, fue un discurso duro, ¿no? Marcando claramente cuáles son las diferencias entre la visión occidental y la visión que tiene Euroasia, digámoslo de esta manera, porque Rusia es una nación europea y asiática al mismo tiempo. Él dijo, una de las cosas más fuertes, lo dijo en relación al papel moneda. Dijo, el euro, como el dólar, no pueden alimentar a la gente.
porque lo que se está tratando de hacer es esta creación artificial de dinero, y con eso pretenden resolver todos los problemas. A la gente no vas a darle billetes para que coma o billetes para que se caliente, porque no hay forma. Físicamente, la economía física de Europa ha sido trastocada, ha sido en gran medida alterada. Entonces, por el dinero, no importa cuánto se tenga en el banco, las cuentas del banco personales o las cuentas del Estado, no, si no hay energía, no se puede simplemente calentar los hogares, y si no hay un abasto de alimentos, porque la producción se ha venido cayendo, como claramente lo han dicho los agricultores holandeses, que se ha extendido su pelea a toda Europa. Ellos dicen claramente, Europa es una alianza que se está derrumbando porque no tiene lo esencial que toda sociedad humana debe tener: comida y energía. Así que lo que tenemos ahora es que hay en este momento una serie de planteamientos que dio Putin. Entre ellos, bueno, lo que tiene que hacerse es no debe de unirse Ucrania a la OTAN, y que si lo hace tendremos una tercera guerra mundial. Creo que las implicaciones de todo esto que se ha mencionado son enormes, y esencialmente no hay que perder de vista que estos acontecimientos de los atentados o sabotajes nos abren al Nord Stream, nos abren dos caminos. O bien se dispara una serie de provocaciones, ¿verdad?, de la OTAN, de los Estados Unidos, del Reino Unido, ¿verdad?, que pueden intensificarse cada vez más y llegar incluso hasta el lanzamiento de armas tácticas nucleares en territorio ucraniano. Esto es posible, no lo digo solamente yo, expertos en el mundo lo están aceptando. Pero también puede ocurrir algo, puede ocurrir que, dadas las impresionantes implicaciones de este sabotaje, puede servir también para despertar a diferentes fuerzas en los Estados Unidos y en Europa para empezar a descarrilar este loco impulso que están llevando hacia la confrontación de dos bloques, ¿no? Occidente, OTAN, Estados Unidos, Reino Unido, contra China y contra Rusia. La población de estas naciones en el Occidente, al darse cuenta de este peligro, se puede abrir la puerta para una deliberación internacional y pensar en un nuevo paradigma de seguridad y desarrollo para todos, porque los seres humanos de todas las latitudes, no importa en dónde vivamos, todos queremos tener la seguridad, el acceso al desarrollo, resolver los problemas cotidianos del día a día y sobre todo dejar un mundo en mejores condiciones a nuestros hijos y nietos de las condiciones que nos tocó vivir a nosotros. Creo que es el sentido más humano de cómo queremos corregir los problemas para poder dejar un mundo mejor cuando ya no estemos aquí, en vez de dejarles un mundo con las complicaciones tan grandes y las contradicciones que lleva todo esto, que ha sido causado esencialmente, y con esto termino, ha sido esencialmente por el desplome de todo el sistema financiero y monetario occidental, que proviene de las terribles medidas que tomó el presidente Richard Nixon en 1971, en agosto, y eso, al quitar y hay que repetirlo porque eso fue el origen de todo, el quitar la paridad entre monedas, el quitar el patrón oro del dólar, les entregó a los grupos financieros el poder para emitir crédito, el poder para emitir papel, y desde entonces para acá lo que vemos ha sido un gran casino en lo que se ha convertido las finanzas internacionales, un casino donde se apuesta con todo, con las monedas, con los commodities, se apuesta contra las materias primas, contra los alimentos, todo es sujeto como mercancía, que es lo que el presidente López Obrador ha insistido. La electricidad no es una mercancía para comerciarla entre quien pague mejor. La electricidad, como el agua, es un bien humano y nos corresponde a todos. Un ciudadano, por hecho, ese ciudadano tiene el derecho a recibir su agua y su electricidad como los fundamentos para que pueda iniciar y continuar su vida. Pero estos neoliberales convirtieron el mundo en este casino donde ellos son los que apuestan, ellos son los que ganan,
y cuando pierden exigen rescates de los propios gobiernos que se impongan sobre los hombros de la población. Y esto es lo que no es sostenible. La población de Europa está despertando y tenemos que ayudar nosotros en otras partes del mundo, a ayudarlos a despertar nosotros y darnos cuenta que el sistema occidental, ¿verdad?, de control imperial financiero fracasó y se está derrumbando. Si no ponemos un nuevo sistema, un nuevo mecanismo de desarrollo y cooperación, este sistema nos va a aplastar. Y esa sería, yo creo que la discusión que deberíamos de tener todos y al estar acercados a este programa. Al final, quiero decirles que no se pierdan la discusión que vamos a tener con el profesor Chossudovsky el próximo miércoles. Va a ser a la 1:00 p.m. y los invitamos para que todos puedan acceder. Va a ser vía Zoom. Yo les recomiendo, importantísimo lo que va a plantear el maestro Chossudovsky. Eso sería, Celeste. Muchísimas gracias, maestro Gerardo Castilleja. Por supuesto es fundamental, por una cuestión ajena a nuestras voluntades, tanto del profesor como del Club de Periodistas de México, no se podrá hacer presencial el foro. No es ninguna cosa grave, pero nos imposibilita de alguna manera por una causa justa a nosotros. Pero vamos a hacerlo, como dice el maestro Gerardo Castilleja, vía Zoom. Es importante que ustedes se metan, por favor, a la página nuestra, o les voy a decir en la dirección, o sea, el dato de la reunión, para que tengan el código de acceso y el enlace para unirse a esta extraordinaria reunión, como lo que hace el Club de Periodistas de México, y en este caso con el apoyo de Global Research.ca del profesor Michel Chossudovsky. Es totalmente gratuito, no tiene costo económico, tiene costo de su tiempo solamente, que es lo más valioso, pero es importante que estemos informados, porque también desgraciadamente hay un riesgo de una conflagración nuclear, que ojalá y no se dé, pero hay que estar atentos y hay que estar bien informados. Si se meten al Twitter de Voces del Periodista, o si se meten al Twitter de algunos de nosotros, de Ceci Tapia, @Solidaridad1000, su servidora Celeste Sainz M, así está mi Twitter, Celeste Sainz M, ahí podrán encontrar el link para que puedan estar con nosotros, queridos amigos. Ceci, querida, ¿con qué mensaje nos dejas antes de salir? Te escuchamos. Bueno, pues por supuesto que además de revisar todas las redes sociales del Club de Periodistas de México, de Voces del Periodista, para informarse sin sesgo, informarse bien y por supuesto hacer todos los comentarios, porque siempre van a ser resueltos. Aquí los esperamos. Gracias. Gracias, Ceci, querida. Amigos entrañables, sigan en estas frecuencias y les reitero, estén por favor en nuestra página. También vamos a estar transmitiendo por el canal nuestro de Voces del Periodista, nuestro canal de YouTube. Sigan nuestras redes, por favor, para que puedan tener acceso gratuito. Les demos la ID de acceso a este extraordinario foro que encabeza el profesor Michel Chossudovsky. No lo pierdan precisamente este próximo miércoles a la 1:00 p.m. será, queridos compañeros, a la 1:00 p.m. Estemos alerta. Sigan nuestras redes, por favor, y continúen precisamente en estas frecuencias de la pluralidad, en donde la libertad de expresión es un hecho, es verbo, queridos amigos. En nombre del productor general, nuestro productor y director general, Maurice Salum,